Buenos días, profe. Junto con mi compañero Abner Bonilla, realizamos esta actividad en el programa NetBeans. Entonces, realizamos un código en lenguaje Java en el cual implementamos diferentes recorridos sobre estructuras de datos, específicamente árboles binarios y grafos. El objetivo principal fue comprender cómo funciona cada tipo de recorrido y cómo estos pueden aplicarse en contextos reales. Sí, y para facilitar, digamos que la comprensión, trabajamos todo bajo un contexto bancario, donde representamos la información de un cliente, sus productos, sus cuentas y también pues las relaciones entre diferentes áreas del banco. Vamos que eso nos permite no solo entender la teoría, sino también ver una aplicación práctica de estas estructuras. Antes de entrar a cada recorrido, o como es el recorrido de preorden, inorden, posorden, búsqueda de profundidad y búsqueda de anchura, queremos como dar una explicación un poco general o resumida del programa. El código está organizado en varias partes. Primero, se define una clase llamada nodo que representa los elementos del árbol. Luego implementamos los métodos de recorrido y finalmente se construyen los árboles y el grafo. Sí, digamos que también se implementa una clase llamada grafo, donde se utilizan estructuras como listas y conjuntos para representar las conexiones entre nodos. Finalmente, en el método main se creará un menú que permite ejecutar cada recorrido. Entonces, la clase de nodo se define la estructura básica del árbol. Cada nodo tiene un dato y dos referencias, una hacia el hijo derecho y otra hacia el hijo izquierdo. Eso permite, esto lo que permite es como construir un árbol binario, donde cada elemento puede tener hasta dos hijos. Esa estructura es fundamental, digamos que para, pues porque todos los recorridos dependen de estas conexiones. Entonces, el primer recorrido que implementamos es el de preorden. Este sigue el orden de primero la raíz y luego el subárbol izquierdo y finalmente el derecho. En el código esto se ve claramente porque primero se imprime el dato del nodo y luego se hacen las llamadas recursivas a izquierda y a derecha. En el contexto bancario, este recorrido, digamos que se representa como el sistema primero identifica al cliente y luego recorre toda su información como productos y documentos. El recorrido en orden sigue el orden de izquierda, raíz y derecha. Este recorrido tiene una característica muy importante. Si el árbol está organizado correctamente, los datos se muestran de forma ordenada. En el código esto se logra llamando primero al hijo izquierdo y luego imprimiendo el nodo y finalmente recorriendo el lado derecho. En nuestro caso, esto se aplicó para representar cuentas bancarias y el resultado fue que las cuentas se organizaron automáticamente de forma mayor. Esto demuestra que el árbol no solo almacena datos, sino que también puede organizarlos sin necesidad de algoritmos adicionales. Exacto, digamos que en el recorrido post-orden sigue el orden de izquierda, derecha y raíz. Es decir, que el nodo principal se procesa hasta el final. En el código se recorren los hijos y luego se imprime el nodo. Y en el contexto del programa lo usamos para simular la eliminación de datos de un cliente. Esto es importante porque primero se eliminan los elementos secundarios como tarjetas o créditos y al final el cliente. Esto refleja cómo funcionan los sistemas reales cuando hay dependencias entre datos. A diferencia del árbol, el grafo no tiene ninguna estructura jerárquica. En lugar de eso, se representa mediante conexiones entre nodos. En el código, esto se implementa usando un map donde cada uno tiene una lista de vecinos. Esto permite representar relaciones entre diferentes elementos. En nuestro caso, el grafo representa conexiones entre áreas del banco como cliente, asesor, producto, soporte y cajero. Para el DFS, que significa la búsqueda en profundidad, este algoritmo recorre el grafo explorando un camino completo antes de regresar.
En el código esto se implementa de forma recursiva, digamos, utilizando un conjunto de nodos visitados para evitar ciclos. El resultado muestra cómo el sistema recorre una ruta completa antes de explorar otras. Este recorrido es útil cuando se necesita analizar un proceso pues ya como en profundidad. El otro fue BFS, búsqueda en anchura. A diferencia del búsqueda a profundidad, este algoritmo recorre el grafo por niveles. En el código se utiliza una cola para almacenar los nodos pendientes de visitar. Esto permite que primero se visiten los nodos más cercanos antes de avanzar a niveles más profundos. Este recorrido es muy útil para encontrar rutas más cortas o analizar sistemas por niveles. Exacto, digamos que en esta, pues ya aquí en la parte de la ejecución como del programa, lo hicimos por el programa de Apache NetBeans. Vamos aquí, podemos observar el menú que permite seleccionar cada recorrido. Entonces aquí nosotros generamos como las vistas y hicimos como la selección del menú para que, teniendo en cuenta lo que se definió anteriormente, pues él pueda ejecutarlo en consola y se pueda visualizar pues el dato. Entonces voy a hacer un ejemplo acá, antes de dar como nuestras conclusiones de cómo está procesando los recorridos. Entonces seleccionamos el menú número uno, que es el preorden, y él nos está generando el resultado, donde dice en la estructura dada, en la parte de arriba, pues nos dice que el orden es el de clientes, productos, fuentes de créditos, documentos y paz y salvo. Eso nosotros lo estábamos visualizando en la definición acá como del código, que lo tenemos en la parte superior. El punto 2 que es el inorden, según la definición que se le dio, estaba identificando las cuentas en el orden pues ya preestablecido. Para el punto 3 que es el post-orden o eliminación, él está identificando que, bueno, según la definición que se le dio, pues iría primero con Visa Master, tarjetas, libranzas, créditos del cliente. Y vamos para el de FS, el grafo. Lo haría de esta manera el recorrido. Cliente, asesor, producto, crédito, según pues la definición que le habíamos puesto. Y el quinto, que es como el recorrido que hace el BFS. Cliente, asesor, app del banco, producto, soporte, cajero y crédito. Este sería como la ejecución del programa. Después, bueno, no sé si seguimos pues ya como con la conclusión final. En conclusión, los recorridos en árboles permiten organizar la información de manera jerárquica, mientras que los grafos permiten representar relaciones más complejas entre elementos. Sí, digamos que cada tipo de recorrido pues tenía una lógica diferente y su uso dependía pues del programa que se quería resolver. Finalmente el uso del contexto bancario nos permitió como entender de manera un poco más clara pues cómo estas estructuras se aplican en sistemas reales, ¿no? Porque de pronto lo vemos así como muy lejos, pero tratamos de enfocarlos quizás en lo que nosotros trabajamos. Y bueno, hasta el momento sería esto. Muchas gracias también por su atención, profe y compañero.